Ahí está. Hola Patricia, yo soy Felicitas, tengo 24 años, estudié Ciencias Sociales y también me metí acá en el grupo de casualidad que los encontré en redes sociales y me recopé. Bueno, te cuento un poco a vos y al resto, a los que no participaron de las otras charlas, que hacia dónde vamos. Somos un grupo de jóvenes que estamos interesados en la realidad y nos compromete la realidad. Así que creamos este espacio con el fin de aprender y de conocer a gente con mucha más experiencia y conocimientos para ser parte de un futuro mejor. Perfecto. Bueno, un poco, Patricia, te cuento la dinámica del programa, entre comillas. Nosotros te voy a hacer un par de preguntas que pensamos en la semana con el equipo. Y bueno, toda la gente que se fue sumando en la semana también eh, hizo algunas preguntas que te queremos transmitir. Bueno, Obviamente, vos no hace falta ni presentarte, ¿no? Diputada de la ciudad, ministro de Trabajo, de Seguridad Social, ministro de Seguridad en la gestión anterior. Pero bueno, lo que queríamos que nos cuente, pues nosotros somos todos jóvenes. Yo en lo particular, uno de mis primeros acercamientos con la política fue tu pelea famosa con Moyano en hora clave con Mariano Grondona. Así que bueno, quería un poco que nos cuentes cuáles fueron tus inicios, cómo arrancaste, cómo te metiste en política y cómo llegaste a lo que sos hoy. bueno, un largo camino, hace muchos años, y bueno, empecé porque la Argentina tenía en ese momento como una fuerte, eh, una fuerte participación en lo que era la vuelta una vez más, ¿no? La vuelta de la democracia, no ya la del 83, sino la del 73, eh, con lo que habían sido las los distintos gobiernos militares, desde que desde el gobierno de Ilia fueron cambiando y fueron cambiando los presidentes militares y eso generó una fuerte participación en ese momento con una impronta muy importante de lo que era la juventud peronista. A mí me trataron de convencer en ese momento de entrar al radicalismo. Mi abuela me llevó a verlo a Balbín, mi abuela era radical, pero de boina blanca, y toda mi familia de parte de mi madre eran todos radicales. Entonces mi abuela me llevó a conocerlo a Balbín, claro, en ese momento yo tendría 15 años, cuando lo vi a Balbín, que tendría, no sé, 50, me parecía una especie de señor que, muy formal, ¿no? Totalmente por fuera de lo que yo veía que se estaba armando en ese momento en la política, y la juventud radical en ese momento era muy, muy pequeña, ¿no? Si bien tenía sus adherentes, bueno, entonces, por distintas circunstancias que se dieron en mi familia, que venía de una experiencia bastante antiperonista, mi madre conoció a una serie de dirigentes que estaban vinculados a la juventud peronista. Bueno, y ahí me decidí a entrar. Y bueno, al principio era todo muy, muy romántico, muy, digamos, aunque por supuesto nosotros teníamos ideas bastante diferentes de lo que podía ser el peronismo tradicional, ¿no? Es decir, el peronismo tradicional, el peronismo sindical chocaba mucho con lo que podía ser la juventud peronista. Eh, Nosotros teníamos una mirada, diría, más revolucionaria, el Tal peronismo cual. tenía una mirada más tradicional, más... eh, y bueno, ahí empecé a militar en el barrio del Abasto, que era un barrio muy humilde,
donde estaba el mercado del abasto, ¿no? El shopping del abasto, y vivía muchísima gente que venía del interior, que era toda una zona de conventillos, y bueno, ahí empecé a trabajar en la base. Primero no entendía mucho, porque claro, yo venía de una familia, digamos que para mí, en Córdoba se terminaba el mundo, Tal digamos. cual, mucho más tradicional. Estaba más cerca a San Isidro que el Abasto, que yo vivía en realidad a 20 cuadras, ¿no? Tenía un mundo un poco recortado de lo que era y bueno, ahí empecé como a entrar a otro mundo. Pero bueno, rápidamente pasaron cosas muy, muy duras. Una fue, que fue quizás la que más me marcó, que nosotros recibimos en nuestra unidad básica, como se llamaba, al padre Mujica. Casó a mis padres, te agrego un dato de color. Mira, mira qué lindo. Muy amigo de mi papá. Y a los pocos días de que estuvo en nuestra unidad básica, lo mataron, ¿no? Y bueno, y después circulaba la versión de que habían sido los montoneros, nosotros éramos de la Juventud Peronista, y entonces, bueno, eso fue como una especie de la cabeza, Un cimbronazo. me generó un cimbronazo muy fuerte. Bueno, después comenzó ya una carrera de locura, yo caí presa pintando las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras. Me acuerdo que fue mi viejo a sacarme de la oreja de la comisaría, ¿no? Y entonces mi padre se presenta, mi padre era médico, entonces bueno, soy el doctor Bullrich, qué sé yo. Dice, no, pero esta chica es una chica un poco rebelde, pero es una buena chica, estudia. eh, y el comisario le dijo, es buena, pero es brava, le dice, agárrela porque esta termina en cualquiera, le dijo el comisario en ese momento a mi viejo. Así que, bueno, después de ahí tuve la experiencia de estar en la cárcel bastante tiempo, porque en ese momento te podían meter sin juicio, porque estábamos bajo estado de sitio. Sí. Bueno, ahí empezó una situación muy difícil y ahí empecé a entender muchas cosas, el valor del Estado de Derecho, de la existencia de un juez. Yo estuve unos meses presa, después salí, era menor de edad, y ahí empecé a entender lo que pasaba, ¿no? La realidad de lo que pasaba, y primero escuchábamos que había desaparecido, si no nos entraba en la cabeza, decíamos, ¿qué significa eso? No puede ser. La gente en algún lado tiene que estar. Bueno, ahí empezó, digamos, la violencia muy fuerte, la represión a todo el movimiento de JP y por supuesto a los montoneros y a todas las organizaciones armadas y bueno, ahí me fui del país y bueno, eso ya es otro capítulo. Sí, así, sí. así arranqué, así arranqué. Perfecto, bueno, no, y muy interesante, siempre está bueno ver de dónde viene cada uno y para conocernos un poco más. Estuvimos ahí averiguando un poco, sabemos que vas a presentar un libro, Guerra sin cuartel, no sé si querés contarnos un poco de qué se trata. Bueno, a ver, ¿tenés el libro? Guerra sin cuartel, ¿me lo prestás? Acá este es el primer ejemplar que llegó acá a mi casa. Perfecto, bueno, ¿Eh? genial. Este libro es, la verdad que estoy contenta porque nosotros habíamos hecho un libro que era, digamos, un resumen muy profesional, muy prolijo de toda la gestión, una especie de informe de gestión que tiene todos los números, todas las acciones, todo lo que hicimos, que lo hicimos también
en formato de libro. Pero le faltaba espíritu, le faltaba alma, era más bien un informe, entonces inclusive estaba escrito como un informe, si bien logramos hacerlo libro, le faltaba algo a ese libro. Entonces, bueno, Sudamericana me propuso hacer un libro y lo que hice fue tomar los hitos más importantes de la gestión, resumidos en lo que son de alguna manera los momentos, los hechos que fueron así Marcando un poco. muy sintomáticos, ¿no? Es decir, el traspaso, que fue una comedia, acá lo describo, la locura de ese traspaso, el Itatí, que era un ducto de droga, la doctrina Zaffaroni, que la estoy cuestionando mucho, las 14 toneladas de piedra, lo que fue ese momento, toco un tema muy, muy fuerte que es el caso Maldonado, y la construcción de la mentira que había sobre Maldonado. Después tomo algunos temas, algunos casos de operativos de droga que siempre decíamos nosotros que eran para hacer una serie de Netflix, La Frontera, el G20, y después, bueno, algunos conceptos de seguridad, pero está contado más bien como en estos momentos, no es un informe de gestión, que lo tengo también, pero esto es como contar en los episodios todo lo que hicimos en el Ministerio de Seguridad, ¿no? Perfecto. Con todas las anécdotas, bueno, me querían meter Debes tener un millón, debes tener un millón. me querían meter un poquito más en la interna, cómo se había movido tal o cual. Yo dije, bueno, esperen, porque eso uno lo puede contar cuando se retira de la política, cuando todavía Tal está en la cual. política, si no se ganan muchos enemigos. Así que bueno, Todavía no te retiraste. No, esa no, parte no la clarísimo. hice tan fuerte. Algunas cositas hay, pero no tan fuerte. Bueno, Eh, espectacular. Después le voy a pedir a, ¿quién está Damián? ¿Quién está Julieta? Dami, Julieta, ¿quién está? No, Estoy, acá Está. estoy. Bueno, después les voy a pedir que vamos a hacer una presentación, estamos viendo, vamos a hacer tratar de hacer una presentación que sea una parte virtual y otra parte presencial, está difícil por todos los protocolos que hay en los teatros y demás, así que después les voy a mandar la invitación. Dale, Les perfecto. hacemos llegar. Les hacemos Vale. llegar. No, muchas gracias, muchas gracias. Ahí, Patricia, nombraste un tema que es casi imposible no preguntarte, que es sobre Santiago Maldonado. Más allá del caso en particular, a mí lo que me interesa saber es cómo lo viviste vos, qué sensaciones tuviste internas. Me acuerdo la conferencia de prensa que diste, que decías que la fácil es tirar un gendarme por la ventana, pero que no lo ibas a hacer, sino que ibas a investigar a fondo. Bueno, ¿qué sentiste vos de la sociedad en ese momento, de la política, que juzgó, o el hecho en sí, mucho antes de que se haya investigado? O sea, ¿qué sensaciones tuviste vos? ¿Y qué paralelismo podés encontrar con lo que pasó con Facundo Castro, por ejemplo? Sí, yo también lo pensaba estos días con Maradona, ¿no? Bueno, era otra de las preguntas también. No, lo pensaba con Maradona, ¿por qué? Porque de golpe Maradona, que no sé, desde mi punto de vista tiene como 15 años de sobrevida, ¿no? Ahora es como que lo mataron, fue toda una conspiración, los médicos los van a terminar masacrando, entonces se empieza a armar toda una película, cada detalle, y algo lo transforman en una verdad, y Maldonado fue eso, y fue muy impresionante darnos cuenta desde el principio que, que nos querían transformar algo que ni ellos sabían de qué se trataba en una desaparición forzada. Desaparición forzada era sinónimo de dictadura, de las peores formas
de la represión, de las peores formas de la violación más absoluta de los derechos humanos. Y nosotros nos dimos cuenta, un equipo bastante chico, que lo discutimos en el Ministerio de Seguridad, estaba Damián ahí, nos dimos cuenta que si nosotros dejábamos que eso avanzara, la mentira se iba a transformar en una verdad. Y la construcción de pruebas falsas, de circunstancias, de actores que aparecían diciendo yo vi el teléfono, la antena rebotó, lo vi cuando se lo llevaban, ¿no? Con los largavistas, todo, la camioneta que aparecía con sangre que no era de ahí, pero no importaba, es decir, todo daba para que si nosotros, digamos, dejábamos eso así, dejábamos a los gendarmes librados a su propia suerte, la gendarmería y Macri, nuestro gobierno, nuestro presidente, hubiéramos terminado en una desaparición forzada. Es decir, porque lo que es increíble es cómo se construyen las cosas y nosotros decidimos darle batalla. Yo creo que fue, sin con esto querer ponerme en ningún lugar, pero creo que fue la primera vez que se le dio batalla en serio a los organismos de derechos humanos en la Argentina sobre una mentira. Y no la pudieron transformar en verdad. Y tuvimos, nos voltearon un juez, voltearon de la causa a un juez, la familia fue, digamos, la OEA quería venir, algunos miembros de nuestro gobierno querían que vengan, yo casi los mato, le digo, ni en pedo, no. El último caso en el que había estado la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en América Latina había sido un año después de la desaparición de la muerte, porque eso fue una muerte en serio, de los 47 estudiantes mexicanos. Se los había llevado los narcos. Un año después había ido. Bueno, todas las fricciones internas, todo lo que decían, pero Patricia nos va a llevar, yo, por supuesto, si ya al final, si Santiago Maldonado tenía un rasguño, yo por supuesto que volaba, ¿no? Volaba, digamos, conmigo volaban todos los que estaban en el Ministerio de Seguridad y hubiera quedado muy herida, un rasguño, digo, porque lo que nosotros estábamos discutiendo era una desaparición forzada, una cosa muy fuerte. Nos llamaban por teléfono y decían, entreguen el cadáver, digan dónde está, cómo lo torturaron, una cosa increíble. Y bueno, creo que una pelea, fueron 78 días, donde montamos una task force con toda la gente del ministerio, en contacto con el presidente, alguna gente de justicia, Garabano, y sobre todo algunos de justicia del equipo de Germán, que trabajaron mucho con nosotros, y muchos que decían, aflojá, largá un gendarme. Y yo dije, no, porque esto no es un problema de largar un gendarme, esto es un problema de la verdad o la mentira. Y no es ni siquiera un problema de la verdad o la mentira, es la verdad contra la construcción de una mentira, que la transforman en verdad. Entonces, si vos dejás que eso pase, te dejás dominar políticamente. ¿Y quién la transforma esa verdad para vos, Patricia? ¿Los medios? ¿La política más berreta? Por tirar un yo creo que, acá jugó muy fuerte los organismos de derechos humanos, jugaron las madres, jugaron las abuelas, jugó la familia, el hermano, jugó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, luego empezaron a jugar los gremios, jugó el kirchnerismo,
jugaron los gremios, acuérdense, salían de las aulas y decían alumnos Santiago Maldonado, ¿dónde está? Jugaron muchos periodistas, muchísimos, salían con el cartelito de Santiago Maldonado. Y bueno, fue, y a mí, durante todos esos meses, en todos los medios, salvo alguno que decía, bueno, habrá que ver cómo es, si Bullrich defiende tanto esto es porque algo de razón tendrá, pero todos decían que era una obcecada, que le hacía muy mal al gobierno. Y bueno, y de golpe vino la verdad y todo eso se revirtió y se convirtió en un hecho histórico. La primera vez en la que este intento de montaje, pero además lo más impresionante es que lo montaban, es decir, montaban cada cosa, y nosotros hicimos, como les dije, una task force y desmontábamos cada una. Fue una tarea, 78 días impresionantes. Digo 78 porque el día que salió el peritaje, bueno, nosotros, me acuerdo que cuando me avisó el jefe de peritos de la Gendarmería, que lo lamento en el alma, se murió hace 2 meses de coronavirus, la verdad que me puse muy mal. Cuando nos contó que los 55 peritos habían dado el veredicto y que no había ninguna participación de terceros en la muerte de Santiago Maldonado, es decir, se ahogó, entró en una parte del río muy, muy complicada, muy difícil. Bueno, nos largamos a llorar todos. No podíamos, digamos, era triste porque se había encontrado el cadáver de él, pero habíamos logrado, me acuerdo que cuando lo llamé a Mauricio me pidió que se lo cuente como 5 veces. Y yo le decía, pero yo te lo conté. No, contámelo de nuevo, eran 5 veces. Así como no poder creer que no había nada, ni un rasguño, que había sido, bueno, sí, salió corriendo, se metió en un río muy jodido, lleno de ramas, árboles que nacían de abajo, agua helada, no sabía nadar, y se ahogó y se quedó en el mismo lugar, digamos, porque además como era agua congelada no había descomposición del cuerpo. Así que, digamos... Días difíciles, pero bueno. Yo digo, sabiendo lo que nos pasó a nosotros, creo que cuando los temas se convierten en muy mediáticos como este, la cantidad de cosas que se dicen, que comienzan a armarse, son impresionantes, ¿no? Yo estaba mirando el otro día la serie de Carmel, o ahora veo lo del caso Maldonado, que los están masacrando estos médicos. Van a terminar diciendo que fue un asesinato premeditado, y bueno, digamos, es una construcción muy, muy brutal la que se hace, ¿no? 100%. Yo en el caso Astudillo tampoco me metí porque tampoco sé si efectivamente la policía lo tocó. Entonces tampoco yo quería hacerles ellos lo mismo, sin tener ningún argumento más que los que leía en los medios, que tampoco quedó demasiado claro. Así que decidí no opinar del tema. Al margen. No, está perfecto, Patricia. Ahí hablaste de temas mediáticos, y bueno, lo más reciente que tenemos es lo que fue el velorio de Maradona. Se vio, bueno, presencia de barra bravas y demás, ¿no? De todo tipo. ¿Cómo viviste vos el velorio de Maradona? ¿Qué sensaciones te generó? Y también, obviamente, la presencia de barra bravas que a vos te tocó vivir, sobre todo en el River Boca, de la final que no se pudo jugar. A ver si nos podés contar un poco de ese mundo que, bueno, a los fanáticos del fútbol tanto vemos y nos interesa, y bueno, queremos que se termine. Bueno, la verdad que
Yo veo en muchas cosas y en esto veo como dos culturas muy distintas, ¿no? Porque, a ver, organizar un velorio en la Casa Rosada, donde, a ver, imagínense si no quiero ni contar si iba Mauricio Macri, pero ponerle que vaya Angelici o que vaya yo, no podíamos entrar, es decir, era un velorio para ellos. Cualquiera que fuera de Juntos por el Cambio con una cara más o menos conocida no podía ir, es decir, lo habían armado solo para ellos, pero yo lo que veo son como dos culturas muy distintas, ¿no? Nosotros fuimos muy exigentes con que los barras no entraran a las canchas, no entraran al exterior. Al principio le hicimos perder mucha plata a Rafael Diceo, que viajaba a todos lados y no entró nunca, nunca. Hicimos convenio con todos los países del mundo. Entonces uno se da cuenta ahí que nosotros tuvimos un caso de un muerto que fue en una cancha cordobesa y que era imposible de prevenir, porque fue un caso de una hinchada que Me dijo, acuerdo perfecto. este que está acá es de Talleres o del otro equipo, no me Que acuerdo. después se dijo que era un crimen de vecinos, ¿no? Que Y era efectivamente, dijeron que era del otro club y lo tiraron por la por la cancha fosa, por la escalera, y sí, sí. murió, por la escalera y murió. Mientras había en la Argentina unos 8 o 10 casos de muerte por año en el fútbol, teníamos 200 y pico de muertes en los últimos años. Entonces, lo que yo vi el otro día es la diferencia, ¿no? La diferencia de la cultura. Porque se te puede desbordar una cosa así, es imposible de prever de un día para otro, es un velorio, mal elegido el lugar y todo, pero la cultura, es decir, es la cultura de cuando sacan un tuit y dicen, están reprimiendo, cuando en realidad tenías una cantidad de gente atacando a la policía, tirándole con todo, y bueno, la cultura de la ilegalidad como forma de vida, ¿no? Eso es lo que, y los barra bravas dominando todo, dominaban. Yo cuando vi el día anterior, cuando lo estaban preparando todo, a las 2 de la mañana, que Rafael Diceo entraba a la Casa de Gobierno, dije, bueno, mañana tenemos baile. Y cuando vi que estaba toda la hinchada ahí, digamos, manejando la calle, manejándola, lo veía que estaban ahí en el Monumento a Belgrano, pobre Belgrano, dije, esto no termina bien, esto no termina bien. Y bueno, es una cultura que cuando uno la combate, bueno, tiene ciertos logros, y cuando uno la apaña, bueno, termina este episodio como muchísimos más que hubo durante tanto tiempo, ¿no? Tengo un capítulo en el libro sobre el tema de los barra brava y las... Perfecto. Lo voy a leer. Yo estaba en la cancha el día del River Boca que eso se tuvo que suspender. Tenemos que leerlo. Bueno, pero vos fíjate, ¿no? El River Boca fue un momento, fue un segundo, unos tipos que le tiraron una piedra al Sí, sí. micro, Ni y también siquiera la barra brava tampoco, ¿no? y No ahí, sé. ahí Había entró toda la especulación política de si jugaban o no jugaban, ¿no? Tal cual, tal cual. Patricia, y hablando un poco más de lo que pasó este año con el tema del coronavirus y la pandemia, ¿qué pensás o cómo lo manejó el gobierno con una cuarentena así estricta? Y si creés que la ciudad podría haber hecho algo diferente a lo que planteó el gobierno nacional. Bueno, yo creo que la cuarentena del gobierno nacional fue una catástrofe. Creo que haber llegado a la cantidad de muertos que tenemos hoy, seguir teniendo unos 5.000, 6.000 casos por día, ya ni nos damos cuenta, ya es como un número, no importa, es como la cantidad de accidentes, de muertos
por accidentes de auto, que estamos acostumbrados a que todos los años mueran tanta gente en accidentes de auto y ya a nadie le importa, y nadie más se preocupa. Y la verdad es que fue una catástrofe porque es una catástrofe perder un año de escuela, y digamos, si bien muchos dicen no, pero hubo escuela, bueno, hay que estar. Algunos de ustedes eran padres, hay que estar, o algunos abuelos, veo alguna gente grande, hay que estar un año en tu casa con los chicos enseñándoles a leer, a escribir, no es fácil, no aguantan, y, y todos, absolutamente todos, hasta el más aplicado en algún momento dice no quiero un Zoom más, no quiero más, no quiero, y realmente creo que esta tosudez de no haber abierto las escuelas, ¿no? El otro día estuvo bueno la bandera, ¿no? La bandera que estaba en la Plaza de Mayo diciendo, Cetera, te bancamos a Maradona, y a los alumnos no los bancan, ¿no? Ahí podían estar, pero la situación económica, los 4 millones de pérdida de puestos de trabajo, la cantidad de negocios, comercios, empresas destruidas, la cantidad de gente que perdió un montón de capital, ¿no? Yo creo que fue una catástrofe y que tiene que ver nada más que con una necesidad del presidente de construir su propio poder, porque nació como un presidente sin poder, y vio al principio de la cuarentena que podía construir poder porque empezaba a tener unas encuestas impresionantes, y cayó en la malvinización, ¿no? Cayó en voy arriba, me voy, terminó mal, muy mal. La ciudad, bueno, yo creo que al principio hizo demasiado seguidismo, me parece que tendría que haber sido, desde el principio tenía que haber marcado como un ritmo distinto, y después comenzó, ya cuando se dio cuenta que no podía seguir en esa situación, comenzó a tratar de abrir, y de abrir todo lo que podía, y de empezar con las clases, pero todo, a ver, ¿cuántos alumnos realmente fueron a clase en la ciudad? Muy pocos. A mí me parece que el que mejor manejó la cuarentena acá en el AMBA fue Gustavo Pose. En San Isidro, si Ramón Lanús me va a matar con lo que estoy diciendo. Ramón, perdóname, pero calladito, calladito la boca, iba abriendo, y sin hacer publicidad, sin hacer propaganda, porque el nuestro es de Tandil, que también la manejó bien, pero claro, cuando empezó a decir yo lo voy a hacer a mi manera, le cayó todo el Estado encima. En cambio en San Isidro lo fueron haciendo despacito, 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 fueron abriendo todo, pero igual es una catástrofe también, porque fueron meses y meses y meses. Así que yo creo que se podía haber hecho, quizás plantear la autonomía más desde el principio, pero bueno, al principio también no sabíamos muy bien qué pasaba, ¿no? Y en la ciudad se concentraba todo. Pero creo que para la Argentina fue una verdadera catástrofe lo que pasó con la cuarentena eterna. No, totalmente, totalmente. Bueno, Pose, sí, puede ser que lo haya manejado bien, pero hace mucho, Patricia, te hace mucho, es hora de cambiar. Ah, ya sé, por eso digo, Ramón, no me mates, pero no, ya sé, digo que no, pero bueno, hay que reconocer cuando No, alguien... totalmente, totalmente. Bueno, antes de darle el lugar a Feli y a las preguntas, por mi lado esta va a ser la última que te hago. La dejé para el final, no sé si la querés contestar o no. Pero Opa, papá, bueno, ¿con qué te venís, ¿vas a Joaquín? ser, vas a ser candidato o no, Patricia? Puede ser. Está muy bien, bueno, perfecto, perfecto. Corta de Bueno, palabras, soy así austera con las palabras. Puede ser. bueno, está muy bien, Patricia. Bueno, te agradezco el espacio que nos diste y ahora te dejo con Feli. Bueno, Perfecto. muchas gracias, Patricia, por tus respuestas. La verdad es que siempre está bueno escucharte.
porque te considero una política muy fresca y muy honesta, así que siempre es entretenido. Y bueno, siguiendo la línea de Ruby, de si vas a ser candidata, quería preguntarte qué pensás que debería ser Cambiemos para volver a gobernar, y también un poco te cuento que nosotros estuvimos con Javier Milei en otro encuentro, y bueno, ya vi el programa con Juana Viale, ya sabés más o menos su postura, pero él se muestra muy alejado de Cambiemos y vos mostrabas una postura bastante más cercana. ¿Vos pensás que alguna alianza sería posible para las elecciones que siguen? Bueno, en primer lugar me parece que Cambiemos tiene que, y tenemos, no tiene, no me pongo afuera, tenemos que analizar, y nosotros lo estamos haciendo muy profundamente, cuáles fueron los puntos más flojos de nuestra gestión que nos llevaron a la derrota. Yo creo, yo lo defino en dos puntos fundamentales, porque no todas las políticas valen lo mismo, ¿no? No vale lo mismo la política económica que por ahí, no sé, la política de medio ambiente, no vale lo mismo. No tiene el mismo valor simbólico en la sociedad. Política económica, para mí, la política económica y la política social fueron las dos políticas que nos llevaron a la derrota. La política económica porque, digamos, defraudamos, y quizás era el punto en el que se decía, Mauricio, por ahí en política social no lo veo mucho, no lo veo mucho por ahí en medio ambiente, ahora en política económica lo veo, ingeniero, empresario, y eso también nos pesó mucho, porque era como una materia que estaba resuelta. Y creo que la clase media, es decir, siempre los americanos y los ingleses siempre dicen, vos para ganar una elección y ganar una reelección, nunca traiciones tu votante, ¿no? Ellos le dicen tu constituency, ¿no? No la traiciones. Y yo creo que nosotros le pegamos a la clase media muy fuerte. No sacamos el impuesto a las ganancias, tuvimos aumentos de tarifas, tuvimos tasas de interés en las nubes y muchísimas, digamos, políticas que fueron muy contrarias a la posibilidad de la producción, del consumo, de la apertura de empresas, de los emprendedores, con tasas altísimas, no podés, es muy difícil trabajar. No cambiamos las leyes laborales, no cambiamos la matriz impositiva de la Argentina, hicimos una que fue muy buena, que fue el pacto fiscal, donde empezamos a cambiar algunas cosas, y esas cosas me parece que influyeron muchísimo en el voto, y creo que son las cosas que hay que definir más claramente. Nosotros fuimos en ese sentido muy tímidos en plantear políticas más claras, y además me parece que las hicimos en un tiempo equivocado. Yo creo que siempre el principio del gobierno es mejor que la segunda parte del gobierno. Acá se creyó que era mejor ganar las elecciones del 2017 y a partir de ahí vamos a poder hacer transformaciones, cuando en realidad después del 2017 vino la peor parte, ¿no? Vino la crisis con la ley jubilatoria, la primera devaluación que tuvimos en abril del 2018, el 28 de noviembre la confusión del Banco Central. Entonces, me parece que ahí tenemos que trabajar mucho, y siento que tenemos que ser más claros en las ideas. En ese sentido, creo que hay un nacimiento de un liberalismo, de libertarios que están como creciendo si bien no hay gobiernos puros, uno tiene que inclinarse más sobre cuáles son las variables que quiere llevar adelante, ¿no? Y me parece que nosotros en los segundos, en el año
3 y 4 del gobierno, recién ahí comenzamos a trabajar sobre el déficit, y eso fue tarde. Llegamos casi a déficit cero, pero al perder las elecciones, se nos fue ¿se acuerdan que ahí nos fuimos a la miércoles? Porque ya la diferencia era tan grande que era ilevantable. El segundo tema que a mí me parece que fue un error y que tenemos que cambiarlo muy fuerte para la próxima gestión, fue la política social. Nosotros en la política social mantuvimos toda la estructura social de pobrerización del kirchnerismo. Mantuvimos los planes sociales, eternizamos los planes sociales, hicimos crecer los planes sociales y se los dimos a las organizaciones sociales que nos tiraban piedras. Para resumirlo así cortito y al pie. Con lo cual, digamos, sacar a la gente de la pobreza es una acción económica, política y cultural. No es solamente económica. No es con una transferencia de ingresos que uno saca a una persona de la pobreza. Esa persona puede tener un dinero, pero para salir de la pobreza, la cultura del trabajo, del mérito, del esfuerzo, el decir, bueno, vas a tener una ayuda, pero esa ayuda es por un determinado tiempo y luego tenés que salir a entrar al mundo real, que es el mundo del trabajo, el mundo en el que te tenés que desarrollar, el mundo del esfuerzo, del estudio. Creo que nosotros eso no lo hicimos y mantuvimos una estructura social que es perversa porque estanca a la gente en la pobreza. Así que creo que son los dos puntos estratégicos. Cuando hablo de la economía, hablo de la economía, de la política laboral, de la política impositiva, es decir, lo fiscal, lo económico y lo laboral. Son como los tres elementos. En ese sentido, y contestando la segunda parte de tu pregunta, Felicitas, en ese sentido siento que nosotros tenemos un punto de acuerdo con el liberalismo, porque nosotros trabajamos para bajar el déficit fiscal, nosotros trabajamos para que la empresa privada tenga lugar, trabajamos el pacto fiscal para bajar impuestos distorsivos, pero no pudimos manejar los fundamentos más importantes de la economía, no pudimos manejar la tasa de interés, no pudimos manejar que la moneda se nos fuera, que tener moneda, no pudimos manejar la inflación, y eso nos llevó a terminar mal. Pero por eso digo, nosotros tenemos muchos puntos en común con lo que puede ser una economía liberal, no de manual, porque hoy no existe una economía liberal de manual en ninguna parte del mundo, no existe. Digamos, todas digamos, hay de alguna manera, hoy en las economías del mundo hay pinceladas de distintas. Si uno toma Alemania, por ejemplo, ¿no? La idea de la economía social de mercado, ¿no? Es decir, la concepción del gobierno de Merkel, que hace muchos años viene, que ya viene de Adenauer, que viene de la salida de la guerra, que fue la construcción de un modelo empresario de economía privada muy fuerte, pero con contenidos sociales, ¿no? Entonces, digamos, con posibilidades digamos, de trabajo para todos. Ellos tienen un sistema muy interesante en educación que se llama la economía dual. Todo estudiante en Alemania, a la vez que estudia la secundaria, estudia o trabaja en una empresa. Y ya se forma en el mundo del trabajo. Entonces, me parece que esas son las cosas que nosotros podríamos tener en común con todos los jóvenes que están naciendo, leyendo Hayek y formándose en esta mirada y la mirada de la libertad. Así que por eso creo que podemos coincidir con ellos, más allá de que ellos ahora, para tratar de ganar algún voto, dicen el fracaso de Juntos por el Cambio. Pero bueno, finalmente, si uno miremos nuestros vecinos, Uruguay
tiene una coalición de dos partidos que eran totalmente adversarios, los blancos y los colorados, y el Frente Amplio, que está más en la centroizquierda. Chile lo mismo, tiene una coalición más de centro-derecha, otra más de centro-izquierda, tienen puntos en común. Y nosotros hoy podemos establecer de alguna manera un bicoalicionismo en la Argentina. Y eso, si pudiésemos mantener eso, y todos los sectores republicanos, liberales, algunos con una mirada, diría, aunque en la Argentina no existen estos conceptos, ¿no? Más demócrata cristiana, más de centro, o como decía recién, una economía social de mercado más, pero uno, qué sé yo, uno va a Santa Fe, y el socialismo de Santa Fe no es loco, no es kirchnerista, no son Sí, locos, totalmente. son tipos con los que uno puede tener discusiones, pero no son locos rabiosos que te estatizan todo, que se vuelven locos, no, son razonables y cuidan la economía. Entonces, esa es la división que me parece que en la Argentina hay que hacer, y este nuevo liberalismo que está un poco de moda, está Milei, en círculos muy chicos, bueno, quiere mantenerse solo. Pero bueno, la soledad en política dura poco, ¿no? Sí, sin duda. A Ya, mí, ya con los años se verá cómo se desenvuelve esto. claro. Queda muy, bueno, queda muy clara tu postura, Patricia, gracias. Y bueno, ahora llegó el momento de que un par de personas te hagan preguntas, estoy segura de que Aquí tienen ganas de Beatriz me dice que los canos son locos, son delincuentes y violentos. No, Mi abuela piensa lo mismo. cuando digo loco, digo que el socialismo argentino es moderado, no es extremo talibán como es el kirchnerismo. Además de ser delincuentes, son talibanes, que eso también es muy, 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 muy complejo para... no es solamente que son delincuentes, además son talibanes. Destruyeron aerolíneas para después estatizarla, destruyen las cosas para después comprarlas ellos. YPF hicieron lo mismo, destruyeron nuestra matriz energética, bueno, destruyeron muchas cosas con el objetivo de la apropiación. Pero bueno, no sé, leí ahí una pregunta y me metí a Sí, contestar. sí, no, está perfecto. Ahí voy haciéndolo por orden. Santiago Gavilán, tenías una pregunta para Patricia. Ahí te desbloqueé el micrófono. Sí, hola Pato, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. ¿cómo te Te va? quería preguntar, llegado el momento, ¿invitarían a Bernie al espacio, teniendo en cuenta que en política de seguridad, no sé, se me hace que está medio cerca? Nunca lo pensé, pero podría ser. Si el tipo dice cosas razonables, piensa, digamos, yo creo que uno lo que tiene que pensar es eh, quién, de alguna manera para definirlo, ¿no? Lo que vos decís, quién o qué, cuál es la idea que hegemoniza. Si la idea que hegemoniza es lo que nosotros pensamos, está bueno que toda persona que piense parecido pueda venir. Venga de donde venga, no mirando el pasado, sino pensando en el futuro, ¿no? Un poco como Pichetto. Y Bernie, no sé si es por pelearse por Frederick o por convicción, dice cosas razonables. Lo que dijo el otro día de la Ciudad de Buenos Aires es totalmente razonable, lo que dice las Taser es razonable, lo que dice de cómo cuidar a la policía es razonable. Entonces, sí, yo creo que sí, que toda persona razonable, que tenga ideas razonables, tiene que ser parte. El problema es cuando vos te alías con alguien que finalmente lo que hace es llevarte a su lugar. A ver, ejemplo más claro en la Argentina fue la UCD. La UCD, que era un partido que tenía una cierta fuerza, creyó que el peronismo iba a ser menemista toda la vida y se lo comieron. Desapareció, se lo deglutió
¿no? Como una boa, se lo deglutió Menem, y bueno, recién ahora hay una generación de liberales que está empezando a crecer después de tantos años, ¿no? Que los de UPAY deben estar ya como por los 50. Entonces, digo, sí, me parece que sí, que podría ser. Muy buenas declaraciones. Entonces, Azul, si estás por ahí. Sí, ¿qué tal? En realidad soy el papá de Azul. Azul está conmigo, así que voy a hacer dos preguntas, una por Azul y una por mí propio. Patricia, yo te quería preguntar, ¿qué les pasó al gobierno que no quisieron homenajear a las víctimas de la guerrilla, a los soldados formoseños, a los colimbas que combatieron contra los montoneros, al coronel Ibarzábal, al argentino de Valle Larrabure? Eso es una pregunta, si le dio vergüenza o no tomaron reparos en ese rubro. Y la otra, consultarte un poco, los ciudadanos de a pie, que no estamos mucho en el Congreso, a veces no entendemos algunas votaciones como las que pasó anoche. Podemos entender que el peronismo cordobés vote con el kirchnerismo, pero no se puede comprender por qué los diputados de Jujuy, que son de Cambiemos, de Morales, hayan votado a favor de quitarle la coparticipación a la capital y que, por ejemplo, esté ausente Luis Juez en una votación tan clave. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? Gracias por tu tiempo. Bueno, la primera me parece que efectivamente hubo una decisión del gobierno de ser políticamente correctos. Al final se hizo un homenaje a los asesinados colimbas en Formosa, pero fue todo muy tímido. Me parece que ahí faltó una decisión más de fondo. Se discutió varias veces y me parece que, digamos, lo políticamente correcto ganó la idea de que, bueno, de que eso podía traer cierta pérdida de votos. Yo no lo compartí. A mí me parece que cuando uno toma un compromiso, más en un caso así, y además nosotros lo habíamos tomado con una figura que era la figura de Mandela. Hacer lo que había hecho Mandela, es decir, llegar a la verdad y al perdón. No a la verdad y a la venganza, sino a la verdad y al perdón. Y me parece que hubiera sido muy curativo para la Argentina un proceso de verdad y perdón. En el caso de Mandela, decían la verdad y aquellos que realmente decían la verdad eran perdonados. Pienso que hubiera sido muy sano para la Argentina eso, y me parece que no hubo una voluntad política de, de hacerlo. El presidente muchas veces lo quiso hacer y tuvo muchos nos a su alrededor. Lamentablemente es la respuesta que te puedo dar, la que conozco. Yo hubiera ido más a fondo, creo, en ese sentido. La segunda, la verdad que lo de Luis Juez, no sé, es incomprensible porque es una persona que siempre ha estado del lado correcto. La verdad que no lo sé, lo tengo que averiguar. No quiero condenarlo de antemano porque siempre ha tenido posiciones totalmente correctas. Lo de Jujuy es lamentable que digamos, se dejen apretar por la caja. Yo creo que un político que es parte de una oposición con 116 diputados, con senadores, con gobernadores, que puede ganar una elección, no se tiene que dejar apretar. Y si Jujuy pierde algo de plata, la perderá, como la perdió ayer la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo peor que te puede pasar es, digamos, que
el adversario político te utilice como carne de cañón para dividir la oposición. Así que para mí es imperdonable, no hay explicación. Sí lo de Schiaretti, ya lo sabíamos además. Ahora les están pegando, pero ya sabíamos que iban a votar así. Y me parece que Schiaretti, no sé, se cansó de pelear, se cansó de ser opositor a su propio partido, o Córdoba tiene mucha deuda, pero es lo mismo. Igual no lo comparo. Schiaretti, de alguna manera, siempre fue, digamos, de alguna manera opositor a nosotros, aunque haya sido más cercano. Pero lo de Gerardo Morales es incomprensible. El otro día leí una nota muy interesante de Ricardo Colombi, ex gobernador de Corrientes, donde explicaba que él durante los peores años del kirchnerismo, le sacaran lo que le sacaran, él nunca votó, y yo soy testigo, yo era diputada, nunca votó con el kirchnerismo, nunca. Bueno, fue el único que no se pasó a los radicales K, ¿no? Todos los demás gobernadores se pasaron al radicalismo K. Ahora por lo menos se quedan de este lado, pero votan. Igual es una falta ética, moral y de compromiso político. No, yo no explico esas cosas porque no las comparto. No comparto. Y, a ver, si hubiera un diálogo razonable, pero acá era cuchillo contra la ciudad. Y el cuchillo contra la ciudad es hoy contra la ciudad, mañana a Morales le van a liberar a Milagro Sala y anda a cantarle a Gardel. Le va a tomar la provincia. Vas a ver qué le va a pasar eso, por tarado. Bueno, gracias, Patricia. Ahora vamos a tener que pasar a la última pregunta. Perdón a los que se quedaron sin preguntar. Vicente viene hace rato queriendo hacerte una pregunta, Patricia. Vicente, no sé si Hola, estás. sí, acá estoy. Te quería hacer una pregunta sobre recién cuando, hace un rato ya, estaba haciendo una autocrítica de lo que fue la gestión de ustedes. Si no te parecía como que había un error conceptual, porque vos cuando planteabas eso, hablabas como si el objetivo fuera, por ahí esto es como una acusación grave, por así decirlo, pero como si el objetivo fuera perpetuarse en el poder. Como que vos dijiste, como decías, no traicionar a tus votantes y decías como si el objetivo fuera quedarse en el poder y por eso decías, nos equivocamos en ajustar a la clase media porque, porque eran nuestros votantes, porque no nos volvían a votar después. No debería ser más la autocrítica del lado, nos equivocamos en hacer esto porque habíamos prometido esto para llegar al poder. Muchas gracias. Nosotros lo que prometimos fue todo, no cumplimos muchas de las cosas que prometimos. Prometimos que no íbamos a sacar fútbol para todos. Prometimos cada cosa que nuestra Pasaron campaña cosas. fue bastante buena. Pasaron No, yo cosas. creo que yo cuando digo lo de la clase media no lo digo en un sentido de voto o de quedarse en el poder, sino de transformar una matriz política de poder de la Argentina, justamente. La Argentina necesita recuperar una matriz de poder que sea republicana, que sea diferente, en la que la economía privada tenga un lugar, en la que el Estado sea razonable en cada una de las provincias, y apretar a la clase media económicamente, no lo digo solamente por el voto, sino porque es lo que teníamos que hacer. Y sí creo que 2 gestiones hubiera sido positivo, porque nosotros tenemos enfrente siempre un adversario político que, que vuelve con sus mismas formas, ¿no? Lo hemos visto, con la ley de emergencia, con el peso de los sindicatos, con el peso de los movimientos sociales, con la gobernabilidad que la tienen bastante más fácil que nosotros. A nosotros
la gobernabilidad nos cuesta muchísimo, y a ellos no. Entonces, desde esa perspectiva lo digo, no desde la perspectiva de mantenerse en el poder, sino porque realmente si uno tiene un objetivo, cuando yo hablo de clase media, hablo también de un concepto que es cultural, que va más allá de un concepto de clases. No es un concepto de clases, es un concepto del valor de la educación, del valor del mérito, del valor del esfuerzo, del valor del trabajo, de vivir de lo que podés construir y trabajar. En ese sentido lo digo, no lo digo en un sentido clasista, ¿no? Porque además en la Argentina pasa algo muy interesante, y es que el 80% de los argentinos, sean o no, se sienten de clase media, sienten que es su aspiración, ¿no? Su objetivo. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Patricia, por todas tus respuestas, gracias a todos por sus preguntas. De verdad es un placer escucharte y soy una gran admiradora de tu autenticidad y vocación política. Así que nada, gracias también por esta oportunidad. Y bueno, para cerrar, siguiendo la lógica de nuestro grupo, ¿hacia dónde vamos? Te tengo que preguntar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde crees que vamos nosotros como país? Bueno, depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros. Nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo para ir a un país que tenga reglas claras, que tenga justicia, que las personas puedan producir sin incertidumbre, que puedan generar sus actividades, sus estudios, sus negocios, sus posibilidades, su trabajo sin la permanente inestabilidad e incertidumbre de la Argentina, un país más abierto, un país con menos mafias, un país con menos intereses, que realmente se destrabe la Argentina. La Argentina para mí es un país que está totalmente trabado. El lugar donde vas tenés que pasar 47 ventanillas para hacer algo, 47 coimas en esas 47 ventanillas, destrabarlo, simplificarlo, hacerlo más llano, más fácil. Y bueno, eso va a depender de nosotros. Si nosotros convencemos, yo creo que hoy nosotros tenemos una base importante, si nosotros convencemos a todos aquellos que no nos votaron porque estaban enojados con nosotros, que fueron muchos, acuérdense, fueron muchos los que no nos votaron enojados, los convencemos de cuál es nuestro plan, de cuáles son nuestras ideas, y seguramente va a haber otros que votaron a Fernández. Están los enojados con nosotros, que muchos pueden haber votado a Labaña, algunos votaron a Esper, otros votaron a Alberto Fernández, que se vendía como un tipo distinto. Entonces, ahí hay un porcentaje de ciudadanos a los que hay que ir a buscar, hay que convencer, y creo que lo que viene tiene que ser más auténtico. Tenemos que ser, recién, porque estábamos hablando Azul, que no es Azul, ¿no? Porque yo leo Azul, pero me parece que es el papá de Azul. Azul Senior. Azul. Entonces, las cosas que de fondo que uno piensa, las tiene que hacer. Y 4 años de gobierno se te van muy rápido. Si vos no cambiás, en 4 años las estructuras siguen igual. Las estructuras no se mueven. Solo los mueve la voluntad y las ideas. Entonces, cuando vos llegás a un lugar de gestión, tenés que tener muy clara qué ideas querés llevar, a dónde querés llevar.
Nosotros teníamos en claro que queríamos romper la doctrina Zaffaroni, que queríamos ir a una doctrina de ley y orden. Parezco la serie, ¿no? Ley y orden. Pero lo teníamos claro. Entonces, uno va poniendo ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, para conseguir eso. Ahora vino uno y nos pateó la pared, nos la tiró a la mierda, pero bueno. Con perdón de la palabra, ni de las malas. Está disculpada. Pero la verdad es que y yo creo que eso también es un tema importantísimo para lo que viene. El que va a cada lugar tiene que tener un diagnóstico como si abriera un cuerpo y viera qué hay adentro, tiene que saber exactamente con qué se va a encontrar, no puede demorar un año en aprender con qué se va a encontrar, tiene que saber con qué se va a encontrar y tiene que saber qué quiere hacer. En el marco, por supuesto, de una política global, pero en el marco, las políticas globales vieron que las campañas son todas para un discurso para un chico de 8 años, ¿no? Vamos a dar trabajo, creemos en las empresas, acá en las empresas no se habla mucho, se habla siempre de las pymes, porque parece que nos diera vergüenza hablar de las empresas, entonces creemos en las pymes, entonces siempre las campañas son muy generales, y esa generalidad, después cuando uno va a la gestión, tiene que ir a pensar qué cosas son las que te van a sacar del lugar donde estás al lugar donde vos querés llegar. ¿Qué cosas tenés que cambiar? ¿Qué leyes, decretos, culturas, formas de... Vos llegás a un ministerio y lo que es la primera frase que escuchás. Bueno, acá esto está resuelto, esto se hace así. El Estado tiene una inercia y una dinámica que todo es así. Entonces, cambiar esas inercias, cambiar esas dinámicas y saber a dónde vas es fundamental. Yo creo que a nosotros nos van a exigir en esta nueva oportunidad, si la gente nos la da, nos van a exigir que seamos más claros, que tengamos ideas más claras, que no seamos tan generalistas, que seamos un poco más profundos en las cosas que vamos a decir. Y bueno, ahí está nuestra voluntad. Perfecto. Bueno, ojalá puedan cumplir con esas exigencias para lograr un cambio. Ojalá puedan, ¿viste? Sí. Ojalá podamos. Bueno, ojalá puedas también, si sos candidata. Bueno, pero también ojalá podamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Patricia, por formar parte del espacio. Gracias por tu tiempo. Y bueno, gracias a todos por participar. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Patricia, gracias. Adiós. Chao, Joaquín, felicitas y a todo el equipo. Chau, chau. Gracias, Hasta luego.